damos gracias, Padre, por la misericordia que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Haz llover, Señor, en el corazón de mis hermanos y en el mío, Padre, esa palabra fresca que tú tienes preparada para tu pueblo, Señor. Esa palabra que mueva los corazones y cambie las actitudes que necesitamos cambiar, Señor, para poder seguir caminando contigo, Rey. Porque si nosotros, Señor, nos estancamos en la vida, en nuestros pensamientos, en nuestras quejas, angustias, molestias, disensiones, protestas, Padre, ¿de qué serviría haberte recibido como nuestro único Dios y Salvador? Si solamente en ti hay la victoria y si solamente en ti, Señor, podemos confiar, Padre Santo. No podemos caminar de la mano, Señor, y decir que tú estás con nosotros cuando sentimos que nuestra vida no vale nada, que no crecemos, que no hacemos, Señor, lo que es correcto. Hoy, Padre, ayúdanos a transformar ese corazón para que sea un corazón digno y perfecto delante de ti. Y aún con todavía eso, Señor, ayudar a transformar por medio de tu palabra, Padre Santo, la vida y el corazón de otras personas. Darles refugio, abrigo, no de un nombre, Señor, sino de lo que tu palabra tiene prometida para aquellos que creen. Bendice esta mañana, Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo, y te pedimos, Padre, que te muevas entre cada uno de nosotros como un solo cuerpo en Cristo que somos, cada uno con sus talentos, con sus dones, a tu servicio, Señor, como tú lo viniste a hacer a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenos días, jóvenes, ilustres, animosos de que este día sea un día que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Y para poder hablar de la palabra de Dios. Y dirían los chavos, ¿verdad? Dirían a lo mejor en algunas, ahora que están de moda las series, ¿verdad? Esta es la primera entrega de una serie de palabras que Dios ha puesto en mí con un tema en específico. Y el tema en general es creciendo. Y hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, de que crecer, de que seguir adelante. Pero hay cosas que necesitamos entender específicamente para poder hacer lo que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros con respecto al crecimiento. Y hoy se lo voy a comentar. Todos en esta vida en general tenemos proyectos, tenemos anhelos, tenemos cosas que queremos hacer, ¿verdad? No se levanta uno pensando que es un día de derrota, que es un día que no voy a lograr mis objetivos, aunque desafortunadamente hay gente que lo piensa así. No añora un día nuevo porque a lo mejor ayer o antier peleaste con tu amigo, tuviste conflictos con tu esposa, tuviste alguna situación en tu trabajo y eso nos desanima. Sin embargo, el pensamiento humano, desafortunadamente, somos una carne pecaminosa, una carne decadente, una carne que su tendencia, desafortunadamente, es ir al mal. Esa es la tendencia de nuestra carne y también debe ser la tendencia que nosotros debemos quitar de nuestra vida y debemos eliminar de la vida de cada uno de nosotros. Les comentaba que la mayoría de nosotros dice, bueno, pues tenemos un nuevo día y una nueva oportunidad. Para mí, para los más cercanos a mí, para los que amo y quizá también para la gente que me rodea. Es un pensamiento que en general quisiéramos todos tener, pero que no siempre lo tenemos, debido al desánimo, los problemas, enfermedades o situaciones que tengamos cada uno de nosotros. Y yo veo que desafortunadamente, y les platico mucho eso porque en mi trabajo se ve mucho, el desánimo de las personas, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Y aún con todo ese desánimo, hay momentos en que hay risas, hay momentos en que hay momentos de alegría dentro de ese grupo. Pero es una alegría momentánea, una alegría que solamente pasa por unos momentos.
pero vuelve el corazón a estar acongojado por las situaciones que cada uno de nosotros pudiera tener. Y debido a eso, aquella persona que no tiene sueños, aquella persona que está desanimado, esos sueños se los tiene que poner, dirigido por la voluntad de Dios. Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿qué otra cosa que sea fuera de ello es mejor? No es nada, ni siquiera lo que nosotros podamos llegar a pensar que es bueno. Y precisamente ahí empieza el problema de no crecer en el Señor, en estancarnos en las situaciones que vivimos. Y bueno, vamos a dar lectura a los versículos que sustentan lo que vamos a estar a continuación diciendo. Y vamos, por favor, acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Usted sabe quién es Samuel, seguramente ya lo ha leído mucho y ha sido ejemplo de muchas situaciones, ¿verdad? De desatinos, de desfortunios, de lo que uno no debe de hacer, a lo que está a expensas uno. Pero yo quiero hablar un poquito acerca de quién era este Saúl, quién era este personaje del cual vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 dice: había un varón de Benjamín, un varón, una persona, alguien que estaba por ahí, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y ese Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Y qué dice la lectura? Joven y hermoso como todos los que se encuentran aquí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que ese Saúl. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Iniciamos con un Saúl que tenía unas características que netamente la Biblia dice características físicas, ¿verdad? Cualquiera se hubiera podido enamorar de ese Saúl seguramente, cualquier mujer, en el orden de Dios, por supuesto. Él tiene una característica, ¿verdad? Como muchas de todos podemos tenerla físicamente. Platicábamos ayer un poco con los jóvenes, ¿verdad? Acerca de, un poquito nada más, acerca de las relaciones, del noviazgo, de la identidad. Y si usted va a cualquier película, la que sea, el malo siempre es gordo y feo, muchas veces. Y los héroes son altos, rubios, bonitos, ¿verdad? Todos queremos ser como ellos, quizá. Sin embargo, por las características de esta persona, las características físicas que él tenía, no necesariamente revelaban el corazón de esa persona. Pero así, sin más que eso, como si no fuera poco, la maravilla de todo eso es que simplemente Dios lo escogió. ¿Recuerda usted que el pueblo de Israel pedía un rey, verdad? Cuando estaba dirigido por Samuel. No, nosotros queremos un rey, queremos ser como los otros pueblos. Así es que Samuel, nosotros necesitamos a un rey, alguien que nos dirija, alguien que vaya con nosotros, delante de nosotros a las batallas, a las guerras. Nosotros necesitamos un rey porque entonces seremos como los otros pueblos. Y Samuel les decía, hagan caso, entiendan, miren, van bien dirigidos, no necesitan más rey más que el Señor en su vida. Eso es lo que necesitamos nosotros. No necesitamos más que seguir la dirección de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, a lo que voy es que Dios escogió a Samuel, así como te escogió a ti. ¿Y quién era Samuel en ese entonces? Vamos a ver. En ese momento, Samuel, ¿quién era? Era hijo de Cis, era un muchacho que vivía en la casa de su padre.
Era una persona obediente porque recuerde usted que al padre de Samuel se le perdieron sus animales y los fue a buscar. Pero era un escogido de Dios, nada más porque a Dios le plació. Así como usted es escogido del Señor, nada más porque a Dios le plació. Eso sería más que suficiente para poder entregar nuestra vida a Él, porque Él nos ha apartado, porque Él nos ha escogido. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de lo que era Samuel en ese momento. Entonces el pueblo clamaba por un rey a Samuel. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo, usted me puede acompañar, porque Jehová escuchó el clamor de su pueblo, ese pueblo malentendido y necio, y dice así, capítulo 9, primera de Samuel, versículo 16, dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón, ni siquiera le dijo su nombre, era un varón, era un hombre, una persona cualquiera, de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y éste salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Un clamor equivocado, un clamor erróneo, una cosa que no era necesaria. Y a Saúl le tocó vivir esa situación. ¿Qué es lo que pasó ahí? Samuel era un hombre que no tenía un puesto en lo alto, buscaba asnas, estaba a expensas de lo que su padre indicara obedecer. Alguien que nunca había combatido, que no había ido a la guerra, en general una persona ordinaria, pero escogido. Nosotros podemos haber sido lo que seamos, pero Dios nos escogió. Hemos sido personas ordinarias y por la gracia de nuestro Señor somos ahora personas extraordinarias. Por lo menos eso es lo que debemos de creer, cuando Dios ha estado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Puede el Señor Dios escoger a quien quiera sin ninguna carta de recomendación? No dice la Escritura que Saúl tuviera una relación exitosa con el Padre, con el Señor. Sin embargo, Dios lo había escogido. ¿Y a qué voy con esto? Todos y cada uno de nosotros tiene oportunidad de ser escogido por el Señor. Ha sido escogido por el Señor. Pero ¿qué vamos a hacer con que Dios nos hubiera apartado para su reino? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es parte de lo que yo voy a comentar en este tema del crecimiento. Lo que no es el crecimiento. En el versículo 19 de ese mismo capítulo dice: y Samuel respondió a Saúl. Cuando Saúl estaba buscando al vidente para que le diera, ¿verdad?, la dirección de sus animales perdidos de su padre, y le dijo, y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Usted imagínese la impresión que tuvo Saúl: ¿de qué me está hablando este vidente? Yo vengo a preguntar dónde están los animales de mi padre, no a que venga a escudriñar mi corazón. ¿Yo quién soy? Tengo solamente el objetivo de preguntar dónde están los animales de mi padre. Y en el siguiente versículo le dijo Samuel a Saúl: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, Samuel, sin conocer a Saúl, estaba profetizando. Es la primera señal del poder de Dios en la vida de Saúl. No para darle el poder, sino para hacer evidente que había algo sobrenatural en la vida de Saúl, cuando Samuel le declaraba algo que él aparentemente no sabía. Y dice así: se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Y Samuel cambió
la palabra de la siguiente manera: mas, ¿qué te importa a ti esos animales? Prácticamente le dijo, porque ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué te estás fijando en unas asnas si vas a recibir el reino que Dios ha establecido en cada uno, en tu vida? Y eso es lo que Dios ha establecido en nosotros. ¿Qué nos importa lo vil y despreciable del mundo? ¿Qué nos importa unas cabritas que después al rato nos las vamos a comer? Si vamos a recibir el reino de nuestro Señor por medio de lo que nosotros hemos creído. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, dudamos de la palabra del Señor? La primera cosa que saltó a la mente y al corazón de Saúl fue la incredulidad. El no considerarse merecedor. El no entender aún todo lo que Dios tenía preparado para él mientras se siguieran las instrucciones que a través de su profeta Samuel él iba a recibir. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermano, Dios está con usted? Sí, Dios está conmigo, pero no me quita el dolor. Hermano, no se angustie, vamos a estar orando por usted y vamos a unir nuestra fe. Sí, pero la de la batalla es usted en su mente y en su vida y en su corazón. Cada uno de nosotros tendrá el crecimiento conforme a lo que crea y también conforme a lo que haga. Y le voy a decir una cosa también, el crecimiento da fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que donde usted vaya va a ser evidente el fruto que está dando a través de los dones y talentos que Dios haya puesto en su vida y en su corazón. Sin embargo, todos somos ordinarios, pero no delante de nuestro Dios. Porque así como a Saúl lo invistió de poder, nosotros tenemos esa misma categoría cuando obedecemos y continuamos con su palabra. Sin embargo, en este mismo versículo, aún Saúl no entendía y decía, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, de lo más último que puede haber en lo último? Yo soy el más pequeño. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me has dicho cosa semejante? ¿Acaso, Señor, te estás burlando de mí? ¿Qué he hecho yo para que tú me digas estas palabras que todavía eran palabras, pero eran palabras proféticas? Aún Saúl todavía no veía lo que realmente iba a tener en sus manos, todo el poder del Señor. Muchas veces nosotros pensamos, ¿es a mí, Señor? ¿A mí me estás hablando a hacer esto? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te presentas ante el mundo? ¿Cuáles son tus credenciales? Hablábamos ayer un poco, como les comentaba hace un momento, de la identidad. De cómo te vistes, es cómo te sientes. Expresas lo que eres, aunque sea de manera inconsciente. Hablábamos de verse bien delante del mundo, pero no necesariamente reflejaba el corazón que nosotros pudiéramos tener en ese momento. Así como Saúl. Platicábamos ayer con los muchachos, poníamos a dos personas, las fotografías de dos personas que solamente uno de ellos conocía. Y algunos decían, se ve que es medio fastidiosa esa persona que está ahí, se ve que parece que está alegre. Y todos tenemos nuestras opiniones. Pero cuando les revelamos la identidad de esas personas, que uno había asesinado a uno de sus amigos y que la mujer había matado a sus 5 hijos ahogándolos, todos se quedaron, por lo menos algunos, sorprendidos de ver que alguien que tenía una figura como la que quizá tenía Saúl no necesariamente reflejaba el corazón de la persona. Así es que no necesitamos ser altos, rubios, güeros, sino reflejar el corazón que Jesucristo ha puesto en nosotros para que realmente podamos seguir creciendo. Yo le voy a platicar algo. Todos los días perdemos cientos de miles de células, cientos.
Usted puede levantarse por la mañana, cerquita va a donde está el sol, donde le da el sol, y simplemente con hacer este movimiento usted va a ver cómo vuelan las pelucitas que ya son células muertas. Pero ¿sabe qué? Así como esas células se renuevan todos los días, así nosotros debemos seguirnos renovando para el Señor. Porque no basta lo que nosotros hagamos o sepamos o creamos que sepamos si no estamos en una comunión perpetua, que fue lo que Samuel no llevó a cabo en su vida. Saúl fue echado al matadero. De no ser más que un pequeño de la tribu de Benjamín, la más última de Israel, ahora iba a ser ungido por el poder de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era pequeño, cuando todavía era un poco menos joven que hoy, tenía 9 años, y mi mamá no sabía qué hacer porque en una ocasión a mi hermano, el más pequeño, que en ese momento tenía meses, pues no se lo habían recibido en la guardería porque no estaba enfermo, algo pasó. Total que ese día no pude ir a la escuela y me tuve que quedar a cuidar a mi hermano, el más pequeño. Y pues mi mamá me dejó las mamilas preparadas y metes esto así, asado, y haces esto y el otro. Y yo nunca había cuidado a un niño de menos de 1 año. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ya se imaginará. ¿Qué se imagina? ¿Fue todo un desastre? Híjole. Pues le voy a decir que no. Le preparé su mamila, lo puse a baño María, le cambié los pañales, le puse su talco, lo bañé, lo cobijé. Y yo pensando que no estaba preparado para vivir una situación, cuando llegó mi mamá me dijo, qué buen trabajo hiciste, ya estás listo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo fuiste preparado? Porque pues yo veía cómo lo cambiaban y cómo se llenaba uno la mano cuando tenía que pasar por ahí la limpieza. Y algunas veces, mi hermano, nos tenemos que ensuciar las manos. Algunas veces es necesario ensuciarnos las manos, porque solamente así vamos a tener la experiencia y la experiencia y la experiencia de mejorar las cosas de las cuales nos hemos equivocado. Y le voy a decir una cosa, eso es un poco del crecimiento que nosotros debemos de tener en el Señor. En este caso, para mi hermano, ¿cuál fue el fruto? Ya lo vamos a ver más adelante. Primera de Samuel 10, versículo 1. Después, usted recuerda, ¿verdad? Pues Saúl fue convidado junto con su criado, ¿verdad?, a comer y todo. Y ya cuando Samuel le dijo, levántate temprano porque mañana te voy a despedir, ya te dije dónde están las asnas, ya regresaron con tu papá. Y en el versículo 1, sin más ni más, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La derramó sobre su cabeza y lo besó. Cuando en ese tiempo alguien besaba a alguien, era un modo en esa época de expresar homenaje y reconocimiento a la persona. En este caso, a la investidura que en ese momento Dios ponía sobre la vida de Saúl. Y le recalcó, no te ha ungido Jehová en este momento por príncipe sobre su pueblo Israel. La pregunta es, ¿no lo ha escogido Dios para que viva con Él en la eternidad? ¿No lo ha apartado de las situaciones de las que usted vivía y ahora tiene el conocimiento fresco de la palabra de Dios? ¿Qué más nos falta percibir con nuestros sentidos para que realmente creamos que somos apartados de Dios
y que junto con Él vamos a seguir creciendo y que debemos de seguir creciendo conforme a la voluntad y a los planes que Dios tiene en nuestra vida. En el versículo 2 en adelante, Samuel empieza a dar una serie de profecías que iban a pasar en la vida de Samuel. La primera cosa fue que le dijo: eres ungido en este momento. Y en el versículo 2 dice: hoy, decía Samuel a Saúl, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Bien específico el Señor. En el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, Saúl, tú no te preocupes. Tu padre se ha dejado de inquietar por ti, pero está afligido. Y decía: ¿qué haré acerca de mi hijo? Primera cosa que Samuel le dio a Saúl, primera información. Segunda, y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Segunda indicación para Saúl. Tercera indicación, tercera profecía, tercera revelación. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Tercera revelación que en este momento recibía Saúl. La pregunta que sigue es: ¿cuántas revelaciones han estado en su vida que le confirman que Dios lo ha apartado para sí? ¿Cuántas cosas le ha librado el Señor de vivir la situación que vivía y ahora una vida nueva en la fe? Estos ejemplos que la palabra nos da son para que la apliquemos en nuestra vida. Ahora ya no está enfermo, ahora tiene una nueva oportunidad. Todos los días tenemos oportunidades y las debemos de aprovechar. Cada situación adversa que venga no es porque Dios la haya mandado. Si decimos que Dios tiene el control, ¿por qué pensar que Dios la mandó? ¿Por qué no pensar y decir: esta es una oportunidad para crecer, esta es una oportunidad que yo tengo para ya no ser el mismo? Todos los días, aunque usted no lo crea, es diferente, porque ya no tiene las mismas cosas que tenía los días anteriores. Pero, oh sorpresa, en el pasar de los años vemos que nuestra vida sigue siendo la misma, que solamente pretendemos crecer, que solamente estamos en la tabla. Platicaba yo con una de mis enfermeras y yo le decía: ¿qué tiene, Sandra? Échele ánimo, se ve muy cabizbaja. Y me decía ella: es que, doctor, ya es lo mismo de siempre. Checar pacientes, checar la presión, picar los dedos, atender gente. Oh, le digo, sí, su vida es muy aburrida. Qué aburrida es su vida. Y se me quedaba viendo y me dijo: pero si usted está conmigo. Ah, sí, pero mi vida no es aburrida. Usted está aquí encerrada en 4 paredes. Yo al ratito me voy a Tanute a ver a mis chavos de la secundaria. Mañana me voy con mis pacientes crónico-degenerativos en Tanute. Mañana voy a ir a poner una venda a una señora que ya no se puede mover. Qué aburrida va a ser mi vida. Es aburrida porque usted no quiere salir de su comodidad, Sandra, compañera mía. Es aburrida porque todos los días nos empecinamos en ver lo mismo, porque estamos tranquilos y cómodos, porque no nos tenemos que esforzar, porque de todas maneras me pagan lo mismo.
si voy o no voy. ¿Sabe qué con eso hace uno? Alimenta su corazón y su espíritu, porque ve otras situaciones, ve otras causas, ve otros problemas, hasta otros padecimientos. A mí me conviene. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue mi paga? Una bolsa de naranjas, y bien buenas, y ya se las acabaron en la casa. Yo escuché una vez, Dios tiene detalles con cada uno de nosotros, pero si no los podemos ver por la gracia y la misericordia que tenemos para las personas, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso estamos desanimados, por eso estamos cabizbajos, por eso pensamos que todo es lo mismo. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer las cosas de una manera diferente, de una manera inusual, de una manera loca, quizá? Pero si es con la dirección del Señor, es cosa segura, y es cosa ganada, y es batalla no perdida. Es mano levantada de victoria. Eso es la vida. Una serie de oportunidades que muchas veces podemos ver como una serie de desbarajustes, de cosas que se pierden, de no salvar nada. ¿Y qué le dijo, continuando con la lectura, qué le dijo Samuel a Saúl? Y cuando te hayan sucedido estas señales, cuando hayas visto mi poder, cuando hayas evidenciado las palabras que a través de mi siervo Samuel yo te he dicho, cuando estas señales te sucedieren, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Palabra que debes fundir en tu corazón y creerlo, que Dios está contigo. Pero ¿cómo está conmigo si tengo este padecimiento? ¿Cómo está conmigo si debo la luz? ¿Cómo está conmigo si tengo un hijo en las drogas? ¿Cómo está conmigo si aquel me engañó? Pues yo no lo sé, pero la palabra eso es lo que dice. Y si eso es lo que dice, eso es lo que es. No cuestiones a Dios, no preguntes por qué, porque las preguntas que nosotros hacemos son preguntas humanas. Son preguntas que buscan respuesta tratando de saciar nuestra incredulidad, tratando de saciar nuestros pensamientos, nuestras preguntas. Y cuando muchas veces no tenemos respuesta, pero que nosotros queremos una respuesta, porque a él sí le pasa y a él no. Ayer estábamos, mi esposa estaba reposada ahí en el sillón y yo haciendo unas cosas ahí, y de repente empezamos a oír el sonido de una tambora. Yo dije, ¿le trajeron algo, mañanitas a alguien? No, era uno de nuestros vecinos que estaba bien borrachito y llegó con su camioneta, con la música que hoy desafortunadamente siguen escuchando muchos. No quiero decir quién me da, pero bueno, a todo lo que daba. Y me decía mi esposa, ves, dile que le baje. Y yo dije, ay, bueno. Le digo, pero no tiene mucho caso, le digo, porque está bien borrachito, está bien borrachito. Y dice, bueno, vamos los dos. No, le digo, voy yo. Y ya me salí, fui. Le dije, vecino, no me escuchaba de tan alto que estaba el sonido, ¿verdad? La camionetota, viendo 4 puertas, un sonido surround, por ahí lo que dicen los que conocen. Y yo le digo, vecino, vecino, y hasta que me escuchó. Y le digo, vecino, por favor, bájele a su música, le digo, porque ya mis perros están durmiendo y se despiertan. Y son delicados los ingratos. Me van a estar ladre y ladre y menos me van a dejar dormir. Y yo no sé qué me contestó, pero me abrazó y me dijo, usted es mi vecino. Ay, padre, dije, pues hasta puedo decirle de cuál tomó usted, no porque yo sepa, ¿verdad? Dije, sí, soy su vecino, pero bájele tantito, no sea malo, no sea mala onda. Oh, sí, 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 yo no se preocupe, usted es mi amigo, sí, yo soy su amigo. Y no me soltaba, y le dije, sí, soy su amigo, pero ya necesito ir, ¿verdad? Y bueno, total,
Le bajó un ratito y después otra vez. Dije, ay no, no entiende. Y dije, bueno, ayúdale, Señor. ¿Saben? Yo fui con ese vecino por la incomodidad que me provocaba que su volumen de su sonido estuviera tan alto. Qué bueno sería que, aparte de pedirle que le bajara su volumen, nuestro corazón se inclinara orando por esa persona. Porque después escuché que salió en su camioneta, quemando llanta, ¿verdad? Como decimos. Dije, Dios lo libre de tenga un accidente. Muchas veces, hermanos, las necesidades que nosotros tenemos pueden ser muy importantes, es verdad, es cierto. Pero las necesidades de los que no conocen a Cristo son mucho más grandes de lo que nosotros podemos tener. Las necesidades que otros tienen son mucho más grandes por no tener a Cristo que lo que nosotros podemos tener, ya sea pérdida, enfermedad, malestar, persecución, lo que sea. Porque si tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, tenemos también la seguridad de que todas las cosas van a estar al mando de Él. Así es que dijo Samuel, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y es lo que Dios te dice hoy. Dios está con nosotros. Pero ¿para qué quieres a Dios contigo? ¿Para qué lo queremos a un lado nuestro? ¿Nada más para tener esa seguridad? ¿O para ayudar a otros a que tengan la seguridad de nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis 5:10. Viene una palabra bonita, pero con mucha responsabilidad. Apocalipsis 5:10 dice así. En los versículos anteriores habla de nuestro Señor Jesucristo, y le voy a tomar desde el 9, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. ¿Recuerda usted? El único digno de abrir los libros, después de que el profeta veía que no había ninguno y que se lamentaba de que no hubiera nadie que fuera digno. En el versículo 9 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahí viene la cosa, y nos has hecho para nuestro Dios, no para nuestro deleite, sino para el deleite de nuestro Padre, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, como testigos de la palabra que yo había escuchado. Nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Usted se le ha dado la potestad, después de haber recibido a Jesucristo en su corazón y aceptar la palabra de Él, a ser un rey y sacerdote, no para su deleite, sino para el deleite de nuestro Señor. Y el deleite de nuestro Padre es que se acerquen todos aquellos que se habían perdido y que ahora han encontrado el nuevo camino hacia Él. Esa es no solamente el privilegio, sino la responsabilidad que tenemos. Así es que si nos ha hecho reyes y sacerdotes, para los varones, usted es sacerdote de su casa, ¿eh? Todo lo que pasa en su casa es su responsabilidad. Ay, pero mi mujer también tiene que ver. Sí, pero es su responsabilidad. ¿Camina bien su hogar? Voltea a ver a su esposo. ¿Camina bien nuestro hogar, mi amor? Porque es tu chamba. Nosotros somos cabeza de hogar, y bien dice mi esposa,
pero nosotros somos el cuello. ¿Sabe por qué dice eso? Porque ellas son ayuda idónea. Y donde nosotros como hombres no vemos, ellas hacen que nosotros veamos algunas cosas, pues que también fallamos, pero que también tenemos oportunidad de corregir. Volvamos por favor a Primera de Samuel en el capítulo 10, versículo 8. Después de que Saúl había sido ungido, después de que le dio esas visiones, ¿verdad? Dijo, nada más hay una cosa, mi Saúl, una cosita ahí, un detallito. Luego, no dice cuándo, dice luego. Luego puede ser, o así, o al ratito. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces yo descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espera a que yo venga y yo te enseñe lo que has de hacer. Y aún con todo lo que sepamos, y aún con todo lo que oremos, y aún con todos los lamentos que tengamos, las peticiones, las oraciones, aún tenemos que seguir siendo instruidos por la palabra del Señor. Y muchas veces queremos respuestas rápidas, queremos comida rápida, queremos todo rápido, y ese es nuestro mundo. Vivimos en un mundo en el que no tenemos tiempo. Hace un momento me tuve que disculpar con uno de mis hermanos porque no he tenido tiempo de ir ahí con él. Pero son situaciones que se pueden subsanar. Por lo tanto, sigue esperando en el Señor, sigue creciendo con Él. Y después, cuando Saúl fue ungido como rey, no tenía más credenciales que lo que Saúl le había dicho. No tenía más credenciales que el aceite derramado. No tenía otra cosa más que las profecías que se le habían dicho y que se habían cumplido. Sin embargo, todavía su incredulidad lo mantenía sin poder dar el crecimiento que Dios esperaba de él. Ahí mismo, en el capítulo 10, en el versículo 22, después de que hubo pasado todo eso, ¿verdad? De todas las visiones que Samuel le dio a Saúl y que se cumplieron, dice así, en el capítulo 10, versículo 22, preguntando por Saúl, ¿verdad? Iban a presentar al rey de Israel. Preguntaron pues otra vez a Jehová, el pueblo de Israel, si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, ahí anda el Saúl, ya lo vamos a presentar. Es como aquel artista que le están, ya todos están aplaudiendo para que no sale, y no iba a salir. Entonces en el versículo 23 dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y casi aquí es su lugar, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, él era el más alto que todo el pueblo. El corazón de Saúl empezó a ser transformado en ese momento. Le voy a decir por qué. Por el siguiente versículo que dice en el 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, lo presentó como todo un espectáculo, no con luces y algarabía, pero sí exaltando al hombre, y diciendo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Hombre alto, hombre hermoso, hombre joven, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Hubiera sido la misma respuesta si les hubiera presentado
a un chaparrito, a un morenito, a uno sin ojo, ¿habría sido la misma respuesta? ¿Sabe que muchas veces nos guiamos precisamente por lo que decían ayer los muchachos, las apariencias? Y nos olvidamos de eso. Y le voy a decir en dónde sustento lo que acabo de hacer. Vaya por favor un poquito más atrás, en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9. Jehová le estaba diciendo en ese momento a Samuel, le estaba respondiendo: hey, ese pueblo está pidiendo rey. Y en el versículo 8, capítulo 8, versículo 9, ahora pues oye su voz, decía Jehová a Samuel, en referencia del pueblo. Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y dijo Samuel al pueblo en el versículo 11: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Ahí les va, tomen nota, pueblo. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, para que vayan a la guerra, para que combatan sus batallas, para que mueran por él. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos del rey, no los de ustedes, los campos del Señor, del rey de Israel, de Saúl, porque ahora todo iba a ser en posesión del rey. Así que ellos, cuando no tenían rey, tenían sus campos, tenían sus animales. Ahora que tenían rey, todo iba a pasar a posesión del Señor, del rey. Y dice, lo mismo pondrá a sí mismo que en sus campos, cieguen sus mies y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, a su séquito, a su staff. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros mejores asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En pocas palabras, los va a despojar de todos, de todo lo que tienen, se los va a quitar. No están escuchando. Y usted dirá, pues, ¿cuál es el crecimiento aquí? Ahorita vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Perdón, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cierto es que el pueblo de Israel iba a ser hostigado, iba a ser despojado por el rey Saúl, iba a dejar a sus hijas. El rey Saúl iba a tener todo lo que no había tenido. Después de haber sido una persona que solo iba a recuperar unas asnas, ahora iba a poseer todo lo que el pueblo le iba a tener que dar. Y muchas veces nos podemos sentir así, despojados, quitados de lo que tenemos, pero nada valdrá que nos quiten o que nos pongan si no tenemos la fe en la palabra del Señor. Y es lo que Dios nos dice en este día. Segunda de Corintios 4:7.
pero tenemos este tesoro, esta palabra del Señor en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. No valemos nada. Sin embargo, Dios ha dejado que el poder de su palabra esté en nuestro corazón, porque así le ha placido. Solamente por eso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso de nada vale la apariencia, de nada vale si no tenemos un corazón dispuesto, porque nosotros somos vasos de barro, para que no nos gloriemos de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser, sino del poder que Jesucristo ha depositado en nuestra vida. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tenemos ese poder de emanar esa promesa. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No estamos destruidos. Podemos estar destruidos. No nos podemos dar el privilegio de aventar la toalla. Porque aún en la inmundicia de lo que nosotros somos, Dios ha depositado el poder de su palabra en estos vasos de barro, en la vida de cada uno de nosotros. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el crecimiento que Dios da, que en medio de las tribulaciones, que en medio de los pesares, que en medio de las cosas que estás viviendo, sigas levantando la mano y esperando en el Señor. Esos vasos de barro somos nosotros, más el poder de la excelencia es de Él. Y Él es el que nos hace vivirla. Así es que si estás destruido, si estás atribulado, no te angusties. Si me casé con uno que estaba feo, no te angusties. Si le doy un beso y no se convierte en príncipe, no te angusties. Si le doy un beso y sigue siendo sapo, no te angusties. Y no quiere decir que te va a cambiar el esposo, te va a enseñar a amarlo. Dice mi esposa, no es que haya maridos feos, es que hay mujeres que no cuidan a su tlacuache. ¿Sí será? ¿Quién sabe, verdad? Por lo menos a mí me regresa si mi camisa no está acorde. Hermanos, Dios nos busca y nos encuentra y nos habla de las maravillas, las promesas, sanidades, nos habla del reino, de su amor, de su sacrificio. Pero ¿de qué va a servir toda esa palabra buena, agradable, toda esa cosa, toda esa promesa, si no crecemos en el Señor? Porque es como un río, ¿verdad? Que si no se mueve es agua que se va a estancar, es agua muerta. Usted conoce la historia de Saúl. Conoce en el versículo, en primera de Samuel, ya para ir terminando. Primera de Samuel 12, versículo 14. Usted recuerda esa palabra, usted sabe de la vida de Saúl. Porque a pesar de las situaciones que vivamos, mis hermanos, pueden haber situaciones adversas, pueden haber tribulaciones, pueden haber detalles, pueden haber lo que quieran. Y aún en medio de todo eso, Dios sigue amando a su pueblo. Cuando Samuel ya se iba, por decirlo así, ya se iba a jubilar, ya iba a entregar sus cuentas ante el pueblo, porque ahora ya tenían un nuevo rey, ya no lo necesitaban a él. Él dijo, yo de aquí me despego, si a alguien le debo algo que lo declare, si a alguien le he despojado de algo que me lo diga, y por testigo está el Señor y ustedes. No, Samuel, no hay bronca, tienes buenas notas. La última cosa que les dijo, o de las últimas cosas que le dijo Samuel al pueblo fue, si temieres a Jehová y le sirvieres,
y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien, entre comillas, y no serás destruido. A pesar de que haya dejado que Samuel esté contigo, si tú y él, si ustedes y él se alinean a mi palabra, van a ser bien. Así es que le voy a decir una cosa, no tenemos ahora sí, no tenemos ninguna excusa. No tenemos ninguna situación que decir no puedo. Ayer platicaba con los muchachos de la alabanza, estábamos viendo unos textos y había una serie de preguntas que decían: ¿por qué crees que tu ministerio no sobresale? ¿Qué es lo que pasa? Y venía una serie de respuestas ahí, ¿verdad? Y decía, pues, unos dijeron, por falta de conocimiento. No, está bien. No, pues, por falta de tiempo. No, pues, está bien. No, pues, porque no leemos. No, pues, esto. Y también había una respuesta que venía ahí que decía, porque no queremos, porque no estamos dispuestos, algo así. Y yo dije, qué bueno, ¿verdad? Que todos contestaron que todos están dispuestos, porque nadie puso esa respuesta. Todos están dispuestos. Y les dije, la pregunta que les hice, o la respuesta que ustedes dieron es una trampita. Y les voy a decir por qué. Porque nadie puso que no estaban dispuestos. Entonces quiere decir que puede haber el pretexto del mundo o la respuesta que ustedes quieran, menos que no están dispuestos. Entonces, si ustedes están diciendo que esa pregunta, que esa respuesta no cabe en su vida, me gustaría ver cuál es el fruto que van a empezar a dar. Usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el crecimiento con todo esto? Tiene que ver todo, mi hermano. Usted preguntará, ¿cuáles fueron los frutos de Saúl? De ser un hombre ordinario, tuvo las mujeres que quiso, tuvo las tierras que Dios le dio, despojó a todos de sus tierras, de sus bienes, comió lo que tenía que comer, era hermoso. ¿Y qué más tenía? Lo único que no tenía, y por lo cual Dios quitó su mano de él, fue un corazón que no estuvo dispuesto a seguir la indicación, a tomar la responsabilidad de procurar a su pueblo, de levantarse con él, de sí librar sus batallas, pero de también ser un hombre obediente al Señor. Por eso le fue quitado el reino, porque no esperó la instrucción del Señor, porque no esperó a que el profeta Samuel llegara y le dijera, vamos a hacer holocaustos porque yo te he de enseñar. Y cuando eso no ocurrió, ¿qué le dijo Samuel? Locamente has hecho, irresponsablemente has hecho conforme tú has creído, conforme tú has pensado. Y esa no es la forma ni la manera de crecer en el Señor. La forma y la manera de crecer en el Señor es estar tomados de Él, leyendo su palabra, teniendo el tiempo de oración, y el fruto será traer nuevas personas a Cristo. No digo que los traigas a la iglesia, llévalos a Cristo. ¿Te va a tomar tiempo? Sí. ¿Vas a tener que invertir? Sí. Pero entonces te darás cuenta si realmente lo que vives es un crecimiento en el Señor, trayendo otras personas a Cristo. Y tú dirás, a unos nos toca sembrar, a otros cosechar. Pues todo es parte de algo. No nos quedemos como espectadores solamente, sino lo que Dios ponga en nuestros corazones, en las personas. Todos los días
tenemos oportunidad. Orábamos mi esposa y yo hace unos días de que nos pusiera personas para compartir de la palabra del Señor, que nos diera la oportunidad de aún estar en nuestro trabajo, hablar de la palabra. Y hubo una persona en mi trabajo que escuchó, y hubo una niña de 10 años que escuchó, y hubo una mamá que empezó a llorar y lamentarse de la situación que tenía a causa de la desobediencia. Eso es empezar a ganar almas a Cristo. Porque cuando nosotros enfrentamos a las personas con su miserable y triste realidad, no es para destruirlas, es para enseñarles que hay esperanza y que nosotros pudieran ver lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que esperar la instrucción de nuestro Señor y no actuar como Él lo hizo alocadamente. Yo sé que muchos tenemos emociones a flor de piel. Yo sé que muchos también tenemos cosas que arreglar, pero todo eso no lo ha dado Dios. Lo ideal será preguntarnos qué sigue en nuestra vida después que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar un momento. Padre eterno, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra que tú nos has dado y por los ejemplos de vida que nos has podido ayudar para compartirlos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a que nosotros tomemos la responsabilidad que tú has dejado a tu iglesia y que conforme a ello otros más te puedan conocer, puedan disfrutar de las maravillas y de la seguridad que nosotros tenemos de ser resguardados como hijos tuyos. Porque, Padre Santo, si nosotros somos hijos tuyos, también somos siervos de otros. Porque cuando nos consideramos hijos tuyos, Señor, somos siervos de nuestro Padre, pero también siervos de nuestro prójimo. Porque tú viniste a servir y esa fue la instrucción que nos diste. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese hombre que aún todavía pueda vivir en nosotros, llenándonos con tu palabra, con tu poder, pero sobre todo, Padre bendito, con el amor que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros, no para nosotros solamente, sino para otros. Renueva nuestras alforjas, Padre Santo, todos los días. Háblanos, Señor, en la oración de la mañana. Ayúdanos, Señor, a revelar tu palabra en nuestros devocionales y permite que ella siga transformando nuestras vidas con un corazón dispuesto como no lo tuvo Saúl. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un toque de ti.
es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, y es tu amor para mí. Que se escuche tu voz. Corro a los brazos